Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a explicar sobre el cálculo de la capacidad de carga admisible, la capacidad de carga última, como también la capacidad portante del suelo. Vamos a explicar sobre la ecuación general de Hansen. En los anteriores videos habíamos explicado sobre las teorías de Meyerhof, como también de Terzaghi, y posteriormente habíamos realizado algunos ejemplos, como también hemos regalado algunas plantillas Excel para su fácil y rápido cálculo. En esta ocasión, de la misma manera, vamos a regalar una plantilla Excel sobre la capacidad de carga por el método de Hansen. Y todo esto vamos a realizarlo mediante bibliografías. A ver, aquí tengo el texto que está en el capítulo 3, que es sobre a ver, vamos a ver. Aquí me dice Mecánica de Suelos, LM Salinas, HJ Yapari, que es un texto muy bueno, que es de la San Simón, que aquí se encuentra todas las teorías de Meyerhof, Terzaghi, Hansen, como también el Besic, que posteriormente lo vamos a explicar. Y también aquí tengo un texto muy bueno que es de Bowles, que muchos de ustedes también lo deben conocer, que vamos a hacer utilidad de esta tabla muy importante que nos presenta. Y aquí también tengo un texto de Brajadas, que también vamos a extraer unos datos muy importantes para nuestros cálculos. A ver, directamente nos vamos a la explicación. Aquí vamos a leer un poco sobre su teoría. Aquí me dice que toma un factor BI, que por el momento todavía no lo vamos a considerar, que nosotros vamos a analizar una zapata que tiene una carga vertical. Aquí también el factor GI, que tampoco no lo vamos a tomar en cuenta, porque como les indicaba, nuestro caso va a ser una zapata que tiene una carga completamente vertical. Aquí no, en el tercer punto, me dice que al igual que la ecuación de Meyerhof, la ecuación de Hansen puede ser utilizada tanto para fundaciones superficiales como para profundas, ya que esta incluye un factor de profundidad DE. Me dice, a ver, vamos a revisar. ¿Qué es esta? Que es el D sub gamma, el D sub Q, el D sub C, es ese factor que me hablaba aquí en el tercer punto, que era el factor DI. A ver, aquí vamos a analizar un poco la ecuación general de Hansen, que es en sí similar a la ecuación de Meyerhof. En sí podemos decir que es la misma, pero hay algunos cambios que lo vamos a denotar. Aquí nos presenta la cohesión, aquí el NC, el NQ, el N gamma, que son los factores de capacidad de carga que lo podemos calcular con estas ecuaciones. Aquí tenemos el SC, el SQ, el S gamma, que son los factores de forma, que también aquí nos presenta las ecuaciones, que lo podemos calcular también con estas. Y aquí nos presenta los factores de profundidad, que es el DC, el DQ y el D sub gamma, que también aquí tenemos las ecuaciones de los factores de profundidad. Como les indicaba, al final les voy a regalar una plantilla Excel. También vamos a realizar un ejemplo para que lo entendamos de una mejor manera. Aquí también nos presenta una ecuación que nos dice que para ángulo de fricción interna igual a cero, podemos calcular con esta ecuación. Aquí ya definido la ecuación general, también las ecuaciones. Aquí, como ven, nos presenta todas las ecuaciones. Como les indicaba, aquí podemos calcular con todas estas ecuaciones los factores de capacidad de carga. Aquí nos presenta todas las ecuaciones de los factores de forma. Y aquí nos presenta también todas las ecuaciones de los factores de profundidad. A ver, vamos a realizar un ejemplo. Nos vamos aquí a la plantilla Excel. Aquí tengo varias plantillas sobre el cálculo de la capacidad de carga, como también la capacidad portante del suelo. Y por ejemplo, por el método de Terzaghi, que como les indicaba ya lo habíamos realizado anteriormente. Aquí sobre Meyerhof, aquí lo tengo sobre Hansen. Y posteriormente lo vamos a realizar sobre el método de Besic. A ver, aquí como les indicaba, todas las ecuaciones lo he extraído del texto que los acabo de mostrar. A ver, aquí tenemos la ecuación general. Aquí como datos vamos a tener el peso específico del suelo, el ángulo de fricción interna del suelo, la cohesión, la B, el ancho B de nuestra zapata, como también la longitud. Aquí el DF, que es la profundidad de desplante de la zapata, el factor de seguridad. Y aquí la carga, que es la multiplicación del peso específico por la profundidad de desplante de nuestra zapata. Todas las celdas que están de color amarillo son los datos que podemos cambiar o los datos variables. A ver, aquí, por ejemplo, podemos dejarlo así como está. Aquí el ángulo de fricción interna podemos cambiarlo a 28. La cohesión, a ver, podemos cambiarlo a 5. Aquí el ancho B y la longitud L, a ver, podemos cambiarlo a 1.8, ambos. Podemos trabajar como una zapata cuadrada. Ustedes también pueden trabajar como una zapata corrida o rectangular.
Aquí la longitud L puede ser un poco más grande que el ancho B. Aquí el factor de seguridad puedo dejarlo a 3 por cuestiones de ejemplo. Y la Q, como les decía, se nos calcula de manera automática, que es la multiplicación del peso específico por el DF. Y aquí nos presenta los coeficientes de reducción. Más antecitos, aquí nos presenta dos tipos de falla, como ser falla general y falla local. Estos coeficientes de reducción que lo vemos aquí son para calcular tipo de falla local. Todo lo que vemos aquí de color naranja, que es de tipo de falla local, vamos a calcularlo con este coeficiente de reducción que lo tenemos aquí. Y esto, pero ¿de dónde lo hemos sacado? A ver, vamos a revisar la bibliografía, el texto de Brajadas, en el capítulo 3 de cimentaciones superficiales. Aquí en esta parte que está repintado de color amarillo, nos presentan ecuaciones para tipo de falla local. Aquí en esta parte nos dice falla local por corte en suelo. Nos dice que Terzasi sugirió, aquí nos pide afectarlo a la cohesión por 2/3, ¿no? A ver, vamos a verlo aquí. Es lo que hemos hecho. Aquí la cohesión lo hemos multiplicado por 2/3. Y el ángulo de fricción interno también nos pide modificar. A ver, vamos a verlo en la bibliografía. Aquí en esta parte, en la parte final, nos dice que vamos a calcular con tangente a la -1 por 2/3 por tangente de phi. Entonces, es por esta razón que lo hemos anotado estas ecuaciones que lo tenemos aquí. Pero como les indicaba, esta parte solo va a afectar para cuando tengamos tipo de falla local. Esta plantilla Excel nos los calcula ambos casos, como lo ven, tipo de falla general como también tipo de falla local. A ver, seguimos avanzando. Aquí nos los calcula los factores de capacidad de carga. Con estas ecuaciones nos los calcula de manera automática. Esta para tipo de falla general y esta para tipo de falla local. A ver, vamos a revisar. Como lo ven, para tipo de falla local calculamos con este ángulo de fricción interna reducido. Y para tipo de falla general calculamos con este ángulo de fricción que teníamos inicialmente. Esta parte también podemos calcularlo mediante tablas que nos presenta en el texto de Bowles. A ver, podemos revisar, que es esta tabla que lo tenemos aquí, que todo esto está en función al ángulo de fricción interna. Por ejemplo, a ver, podemos revisar, en nuestro caso tenemos, a ver, vamos a ver un rato. Aquí tenemos un ángulo de fricción interna de 28. Podemos verificar si coinciden con los cálculos. Aquí si vamos a la tabla, venimos aquí a la parte de 28. Aquí nos dice que el NC nos tendría que dar, a ver, podemos minimizar un poco, acomodarlo para que se vean ambos. En la parte de 28 nos dice que el NC tendría que ser 25.79 y como lo ven nos da 25.8. Y aquí el NQ para 28, 14.7. A ver, y aquí de la misma manera nos da 14.72. En mi caso está con dos decimales, pero si trabajamos con un decimal sería 14.2. Y aquí, a ver, el N gamma para 28. Aquí, como ven, nos presenta tres opciones. Que el primero, el N gamma es de, aquí nos presenta una H, que es de Hansen, y esta es de Meyerhoff, y esta es de Bessich. En nuestro caso, estamos analizando por el método de Hansen. Entonces, venimos aquí y verificamos que es 10.9. Si venimos aquí a nuestros cálculos en la plantilla Excel, nos da 10.9. Entonces, así como podemos calcular mediante estas ecuaciones o también mediante tablas. Aquí un dato muy importante, por ejemplo, esta plantilla Excel es de mucha utilidad. Si en caso tendríamos un ángulo de fricción interna con un decimal, por ejemplo 25.5, aquí en las tablas ya no nos presenta, si vemos aquí, ya no nos presenta con decimal, solo nos presenta con números enteros. Entonces si tendremos esta plantilla Excel, ya podemos calcular de una manera más rápida. Pero esto lo podemos dejarlo a 28. A ver si seguimos bajando, aquí nos presenta los factores de forma, el SC, el SQ y el S gamma. Aquí vamos a calcular con estas ecuaciones que nos dice que es 1 más NQ sobre NC sobre B sobre L. Tenemos todos estos datos. A ver si revisamos la fórmula, vemos que todo está en función a la NQ, al NC, a la B y a la L. Entonces tenemos estos resultados. Y para tipo de falla local va a ser el mismo, solo que en este caso vamos a trabajar con esta parte de tipo de falla local. La B y la L van a ser lo mismo. Y aquí de la misma manera para el SQ nos dice que es 1 más B sobre L por tangente de phi. Ver si vemos la ecuación, está en función a la B, a la L y el tangente de phi que es en nuestro caso 28. Pero para tipo de falla local ya va a cambiar el ángulo de fricción. En nuestro caso ya va a trabajar con este ángulo de fricción que lo habíamos reducido. Pero la B y la L van a ser el mismo. Y aquí para el S gamma
nos dice que es igual a 1 menos 0.4 por b sobre L. Pero de la misma manera podemos revisar la fórmula y como lo ven aquí está en función a b y a L. Solo nos presenta las dos variables y aquí en sí va a ser la misma porque la b y la L van a ser los mismos para ambos tipos de falla. Y si seguimos bajando, aquí nos presenta los factores de profundidad. Como les indicaba, todas estas ecuaciones lo hemos extraído del texto que nos había mostrado anteriormente. Ver aquí hacemos dos cálculos, que uno va a ser para tipo de falla general y el otro para tipo de falla local. Y también aquí vamos a hacer otros dos cálculos, que va a ser para df sobre b que sean menores o iguales a 1 y para df sobre b que sean mayores a 1. Y aquí al final nosotros vamos a escoger cuál es nuestro caso, si tenemos df sobre b menor a 1 o si tenemos df sobre b mayores a 1. Según el caso que tengamos, nosotros escogemos los resultados. A ver, en nuestro caso podemos hacer un pequeño cálculo. A ver, aquí podemos decir igual df sobre b, ¿cuánto nos da? 1.66, entonces es mayor a 1. Entonces nosotros podemos escoger por esta, pero primero no definimos si tenemos tipo de falla general o tipo de falla local. Si en nuestro caso es tipo de falla general y tenemos esta opción que es de f mayor a 1, escogemos todos estos datos. Pero esta plantilla Excel no los calcula de manera automática según a las ecuaciones que tenemos aquí. A ver si nos pasamos a la parte final. Aquí en nuestro caso, por ejemplo, podemos decir que es de tipo de falla general. Y aquí tenemos un df sobre b mayor a 1, que lo habíamos realizado aquí un pequeño cálculo, 1.66. Entonces podemos decir que nuestro resultado es una capacidad de carga última de 2353.66 kN sobre metro cuadrado. Y si queremos la capacidad de carga admisible, podemos decir que es 784.56 kN sobre metro cuadrado. Aquí la capacidad última lo estamos calculando con esta ecuación general que lo habíamos analizado inicialmente, que todo esto está en función, aquí como ven, a tipo de falla general y para df mayores a 1. Esta parte, todo tipo de falla general, toda esta parte, como también aquí el ángulo de fricción interna y esta Q va a ser el mismo para ambos. Y aquí para tipo de falla local, la capacidad de carga última, a ver, vamos a ver la fórmula. Aquí en esta parte, tipo de falla local, para df sobre b mayor a 1, nos dice, y estamos trabajando con toda esta columna que es tipo de falla local. Y la cohesión que es esta, que es el coeficiente de reducción, que toda esta parte habíamos indicado que es para tipo de falla local. A ver, vamos a la parte inferior, y aquí la capacidad de carga admisible es nada más la división entre la capacidad de carga última sobre el factor de seguridad, que lo tenemos aquí, que era 3. Entonces nada más es la división. Aquí de la misma manera es la división entre la capacidad de carga última por el factor de seguridad. Entonces aquí los resultados podemos escoger según el caso que tengamos. Primero definimos si tenemos tipo de falla general o tenemos tipo de falla local. Si en caso tendríamos tipo de falla local, por ejemplo nos estacionamos aquí y escogemos también si tenemos un df sobre b menor a 1 o tenemos un df sobre b mayor a 1. Si en caso tendríamos un df sobre b menor o igual a 1, nos estacionamos en esta parte y tendríamos los resultados de la capacidad de carga última como también la capacidad de carga admisible. Esta plantilla Excel se los voy a compartir, lo voy a dejar mi WhatsApp en la descripción del video, me escriben y se los voy a compartir. En un posterior video vamos a estar realizando sobre el cálculo de la capacidad de carga o la capacidad portante por el método de Vesis, ¿no? Que lo tengo aquí. También la plantilla se los voy a compartir.